Gracias al Señor por este hermoso tiempo de adoración. Honra y gloria siempre será para nuestro Rey, de todo lo que hagamos. Quito mucho, grande, pequeño, como sea, uno es importante para el Señor y hay que vernos más de uno. Amén. Voy a hacer una breve oración y damos comienzo a la parte de la palabra. Amado Dios y Padre bueno, una vez más te doy las gracias, Señor, reconociendo tu poder y tu autoridad, dando honra y gloria únicamente a ti, sabiendo, Dios, que tú eres el dador de la vida, el de los milagros, quien hace los milagros, quien hace que todo sea posible. Damos gracias, Dios. En el dulce, santo, puro nombre de Jesús, presento a ti esta palabra y ruego para que seas tú hablando, ministrando, dirigiéndote al pueblo y hablando, Señor, como hablaste a mi corazón, hables también en el corazón de mis hermanos y a aquellas personas que pudieran escuchar en la eventualidad, en el futuro, en otro momento. Gracias, Padre, una vez más, y en el nombre todopoderoso de Jesús, presentamos ante ti. Amén. Amén. Gloria. Tema, o como título, ¿tienes hambre? Dale, porque a lo mejor hasta ahora podemos decir, bueno, la verdad es que no ha llegado a la merienda, pero esto nos estamos refiriendo a un hambre espiritual. Amén. Un hambre de Dios, un hambre de búsqueda. Y quiero que leamos en Nehemías 8, de 1 al 2. Amén. La página 555, aquellos que comparten la Biblia arcoíris. Dice así: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Milaquías, Asón, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jazmín, Jamín, Acub, Sebateai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Conforme a la leyenda de temas que trae nuestra Biblia, ahí podemos ver testimonio, podemos ver discipulado, podemos ver amor y podemos ver mandamientos. Y eso lo hago solamente para la relación de que ¿verdad? Nos relacionemos con el pasaje, con nuestra Biblia y que podamos depurar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros dentro de lo que es el amor de Dios, el discipulado, que es enseñanza, testimonio, porque él está hablando de una experiencia, de una vivencia, y los mandamientos que debemos seguir, las leyes de él. Amén. Y quiero comenzar con un relato de un chino, literal, persona china, ¿no? China, que viene de China. Que sí, específico porque puede entenderse, ¿verdad?, de otra manera, pero de un chino, un hermano en la fe, conocido por el hermano Yuhan, ¿verdad? Tiene un testimonio porque en ese país asiático hay una alta persecución de cristianos. Por lo tanto, en el momento en que él, ¿verdad?, hace muchísimos años, como él nació en el 53, pues fue en 1953, de esa época, perdón, hubo misioneros que llegaron hasta allí y pudieron llevar el evangelio del Señor y alcanzar almas, alcanzar vidas, y entre ellas ese testimonio. Que no se breve lo que voy a decir, solamente es un énfasis que quiero traer de él y luego podemos quizás buscar. Él escribió un libro, El hombre celestial, y en él narra su testimonio de persecución que tuvo cuando llegó al evangelio. Pues porque es prohibido, porque para ellos es ilegal, porque no es la creencia básica del país y porque ¿verdad?, aquí no son cristianos, punto, ¿verdad? Lo sacaron incluso. Él cuenta de la persecución, él estuvo en cárcel, él estuvo en el exilio. Recuerda que hablamos de exilio cuando hablamos del exilio babilónico, ¿verdad?, que los sacaron de su país para ir como esclavos a otro, a él lo exiliaron. Y estamos hablando de este tiempo. O sea, que lo que estudiamos recientemente es en la Biblia de antes de Cristo, pero esto es algo que es en nuestra época, en este, ¿verdad?, en este milenio, exactamente, en este siglo. Así es que sufrió persecución, cáncer, exilio, y todo por el nombre de Jesús. Todo porque, ¿verdad?, es un seguidor fiel de Cristo. Y fue a llevar el mensaje de Dios a otros, ¿verdad?, a otros. Pero como eso era prohibido, pues entonces pasó por todos estos procesos. De ahí surge esta pregunta tan confrontadora que a mí me confronta y quiero traerla, ¿verdad? Porque yo digo, como el Señor siempre nos habla a nosotros primero cuando preparamos un mensaje, nos habla a nuestro corazón para sanar, para depurar, para limpiar, para sacar todas las imperfecciones, las impurezas y todo lo que afecte, lo que dañe. Y miren esto, dice, si a partir de hoy ya no tuvieras acceso a una Biblia, ¿cuánto de la palabra seguiría viviendo dentro de ti? Te quitan la Biblia, te quitan el papel. Yo digo que esto es un privilegio y tenerla así es un privilegio. Es un privilegio porque las redes en algún momento colapsarán y no vamos a tener un refugio en donde ir. ¿Okay? Así que aún aquellos que están en conexiones a la distancia, sepamos que esta conexión en algún momento pudiera no sernos útil, no sernos viable. ¿Por qué? Porque es parte del fin del fin de los tiempos y es parte de lo que el Señor, ¿verdad?, está escrito en la palabra, de lo que va a acontecer. No es que nos sentemos a esperar que suceda, pero sí saber que cuando suceda, ¿dónde vamos a refugiar? El fin es que nos refugiemos en Él. Pues el hermano Jung decía algo muy impactante. Y era basado en cuestión de la Biblia. Porque él decía esto: si hoy te la quitan, ¿cuánto de la Biblia llevas contigo dentro de ti? Y él explicaba, en Occidente, o sea, aquí, en este lado del mundo, hay muchos tienen Biblia, y a veces tenemos más de una en los hogares. Pero hay poca hambre de ellas. En China, muchos tienen hambre por la palabra, pero poca Biblia. Y esto me hace recordar el doctor Charles Stanley en su ministerio, que él iba a esas naciones en donde habían pocas probabilidades de poder pasar una Biblia, y ellos desarrollaron era como, yo me imagino una cosita así chiquita, que le dictaba la Biblia, ¿verdad? Que no me acuerdo cómo es el nombre que ellos tienen, pero es para escuchar la Biblia. Entonces las personas, los países donde no podían
pues tener una Biblia física, pues tenían ese aparato, escuchaban la Biblia y entonces cuando tenían, ¿verdad? Lo cambiaban a radio. Un modo de persuadir, pero poder recibir el mensaje y de alguna manera, ¿verdad? Van a ser alcanzados. Así es que me acuerdo, pues, esa parte a muchos los llegaron a coger y otros, ¿verdad? Todavía el ministerio sé que trabaja con estas cosas. Así que somos muy bendecidos de nosotros saber que tenemos Biblia, que podemos abrirla cuantas veces nosotros querramos y que aún en este tiempo, en este tiempo y estamos viendo cómo se mueven los sazones de los tiempos, sabemos que está yéndose un poquito cuesta arriba. Gloria a Dios. Amén. Hemos orado por avivamiento, ¿verdad que sí? Se ora por avivamiento y ahorita hablamos un poquito de eso, pero sabes que casi todos los avivamientos, tanto en la Biblia como en la historia de la iglesia, comenzaron con algo bien sencillo. Bien sencillo. Algo bien sencillo. Y era tener hambre de la palabra de Dios. Si no tenemos hambre de la palabra de Dios, no nos alimentamos de la palabra de Dios. Si no nos alimentamos, no tenemos nada para darle a otros. Y esto comienza en nosotros y de nosotros pasa al mundo. Y ahí es que viene un avivamiento. El avivamiento que nosotros conocemos, físico. Pero el avivamiento en sí comienza desde nuestro corazón. Así es que, según la Real Academia Española, lo define de esta manera. El hambre es la sensación física de necesidad de comer. Y cuando hablamos de un hambre de la palabra, es la necesidad física, mental, emocional, espiritual de meternos en la palabra y de conocer, de ir más allá y que el Señor nos revele y nos hable, de que podamos leer y entender, como decía aquí, ¿verdad? Que los escribas hacían entender a los hermanos, a los demás, ayudaban en el proceso para que pudieran entender en detalle el mensaje de la palabra que el Señor les estaba dando. Y entonces, cuando vamos a avivamiento, es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, no tiene que ver con nosotros directamente, es el Espíritu Santo. Nosotros vamos a hacer una parte, pero es Él el que alcanza. Él es el que provoca lo sobrenatural sobre los creyentes, ya sea de manera individual o de manera colectiva. ¿Sabe? Uno a uno, cada uno, y es que el Espíritu revela y podemos ver cuando una persona está viviendo un avivamiento. Y es cuando le llaman a veces le llaman ese primer amor que es cuando que debe ser un amor eterno, un amor por siempre, porque es nuestro Dios, a quien le debemos, nos servimos, a quien ¿verdad? Nos debemos. Pues la obra, el avivamiento, obra sobrenatural del Espíritu Santo sobre los creyentes, ya sea individual o colectivamente, que provoca cambio. No es simplemente que me emocioné, eso es una cosa, el avivamiento es una transformación. La emoción del momento de decir amén, aleluya, de danzarle, eso puede haberse quedado allí, pero la transformación es lo que revela la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Es un despertar, es un amanecer, es un que se quita el velo y podemos ver al otro lado, podemos ver, ¿verdad?, en la dirección que el Señor nos da de por vida. Esto es algo que una vez el Señor te marca, no va a cambiar. Está caracterizado por una fuerte convicción de pecados. Ese es el principio. Reconocernos a nosotros mismos como que hemos faltado, como que hemos fallado, como que estemos pecando, porque somos pecadores todos. Convicción genuina desde lo profundo del corazón, y no solo convencernos de eso, sino que arrepentirnos. Es un proceso. Y entonces la renovación del compromiso con el Señor es la consecuencia de esa convicción de pecado y ese arrepentimiento, que es lo que nos provoca entonces el avivamiento. ¿Okay? Así es que cuando leemos los capítulos anteriores, porque estamos en el capítulo 8, pero quiere decir que hay 8 capítulos antes que no leímos, ¿verdad? Que llegamos hasta aquí. Para haber llegado hasta aquí, a ese punto en el que el pueblo tuvo hambre de escuchar la palabra, y si se fijan, ellos se congregaron para solicitar que se la leyesen. Ellos no tenían acceso directo a la palabra. No tenían una Biblia cada uno, un rollito debajo del brazo. No tenían en la aplicación que me la lea para ver cómo. Pues cuando leemos los capítulos anteriores podemos ver que fue un periodo de mucho trabajo.
un periodo bien arduo, sin descanso, de mucho sacrificio, porque ellos en ese libro se narra la reconstrucción de los muros, de la muralla, la reconstrucción que había sido cuando vino el exilio babilónico, que atacaron a Jerusalén, destruyeron los muros, quemaron la ciudad, y ellos están en la necesidad y la ansiedad de reconstruir su ciudad, de reconstruir su país, su origen, de reconstruir su casa. Y ese proceso de reconstrucción de esas murallas que estaban alrededor es como mirar el Morro, el San Juan, ¿verdad? Que están con los fuertes, que son muros, que son de protección, que en un momento dado era por las guerras. Pues precisamente de eso es que ellos estaban tratando. Cada familia estuvo a cargo de parte de la reconstrucción. Esto fue un trabajo en equipo. Esto fue un trabajo de todos en común. Después de reconstruir la muralla de Jerusalén, el pueblo no pidió descanso. Ellos pudieron haber dicho, danos un ratito, bendito, un ratito más. Vamos a darle el telefonito ahí, 15 minutitos más. No pidió descanso, ni una celebración, ni un nuevo proyecto, nada de eso. Después de esos 7 capítulos de trabajo intenso, pidieron algo mucho más profundo, que fue que le leyeran la palabra del Señor. Que es lo que el Señor, ellos fue un sentido de pertenencia. Esto nos corresponde, esto nos toca, esto es nuestro. Y ahora, Señor, ¿qué tú quieres hacer con esto? ¿Sabes? Ya lo hicimos la parte, fuimos obedientes. Ahora, ¿qué es lo que quieres a través de esto? Así es que ese corazón volvió, ¿verdad? Cuando nuestro corazón vuelve a tener hambre, o cuando ese corazón tuvo hambre, pidieron escuchar la palabra de Dios. Cuando tenemos esa hambre y esa necesidad, eso es lo primero que buscamos, buscar la presencia del Señor. Buscar la manera de ser alcanzados y buscar la manera de alcanzar su amor, de sentir su presencia, de sentir que nos habla, que nos dirige, que nos ministra. Y en Nehemías 8:1 dice, entonces todo el pueblo como un solo hombre, o sea que fueron así todos bien unidos en un ánimo, en un solo pensamiento. Se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y pidió al maestro Esdras que trajera el libro de la ley que el Señor había dado a Israel por medio de Moisés, porque en ese momento entendieron algo clave, y es que el verdadero problema nunca fueron las murallas. El verdadero problema fue siempre su corazón. Aleluya. Eso fue el problema. Recuerden que cuando vamos a la historia y vemos el exilio babilónico, que ya lo estudiamos, ellos lo sacaron. ¿Por qué Dios permitió eso? Porque fueron desobedientes, habían estado en pecado, y esto era una nueva oportunidad para reconstruir la casa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una nueva oportunidad que el Señor nos da de reconstruir nuestra casa, nuestro entorno, nuestra familia, nuestra vida, nuestro corazón. Cuando decidimos escuchar la palabra de Dios, en el versículo 3 dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Escucharon la palabra por más de 6 horas. No se durmieron, estaban atentos, estaban pendientes de qué es lo que el Señor tiene para nosotros. No escatimaron, no hubo movimiento, hubo orden en todo tiempo. Honraron esa palabra con buena actitud, atentos con hambre, porque habían entendido algo clave, y era que el problema estuvo siempre en su corazón. Desde el principio el corazón siempre estuvo dañado. ¿Qué tanta atención estamos dando hoy a la palabra de Dios? ¿Qué y oportunidad estamos dando al Señor que nos ministre a través de su palabra? Cuando entendemos y logramos entender lo que nos dice, lo que la palabra nos está transmitiendo, los levitas, no solo ellos estaban leyendo la escritura, sino que también la explicaban. Ellos leían, pero también explicaban. Trabajo de equipo. Esdras estaba arriba, eran muchos, era una multitud, y él estaba más alto, por eso lo veían, pero su voz, distancia,
personas, entendimiento, todos ellos, y los menciona ahí uno por uno, se distribuyeron para ayudar a llevar el mensaje, no solo a leerlo, sino también a que lo entendieran. El pueblo no solo escuchaba las palabras antiguas, ahora entendían lo que Dios les estaba diciendo. Ya no era una mera repetición, ya no era volvemos a escuchar lo mismo. La palabra de Dios la vamos a repetir y repetir y repetir de vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez, pero siempre va a tenernos una palabra viva. Y es el único libro que no solamente nosotros lo leemos, sino que Él nos lee a nosotros. Aleluya. Porque nos hace una clase de radiografía. Ahí viene la convicción de pecado, ahí viene el arrepentimiento, de ahí viene la transformación, de ahí viene la comunión, de ahí viene la conexión y el compromiso para entonces alcanzar el avivamiento. Gloria a Dios. Porque escuchar la palabra, ¿verdad? La Biblia no es suficiente si no comprendemos lo que Dios quiere decir. Podemos leerla como papagayo y entender las cosas literales o básicas, pero el Señor quiere una profundidad, quiere algo, ¿verdad? Más allá. Así es que tenemos y vivimos en un mundo con muchas distracciones. Y he hablado de esto muchas veces, otras veces, y las distracciones pueden ser muchas cosas. Pueden ser ocupaciones, puede ser televisión, novela, puede ser revista, puede ser el internet, el scroll ahí, dándole para arriba, dándole para arriba, dándole para arriba. Nos puede parecer simple, nos puede parecer aburrido, pero la palabra del Señor, ese mensaje, el proclamar la palabra del Señor es lo que el Señor nos envió. O sea, que la vamos a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo. Siempre nos va a dar un nuevo punto para aclarar algo en nuestras vidas, por lo que la palabra misma se constata de que es viva y eficaz, más cortante que una espada doble filo, y que llega hasta el tuétano de los huesos. El tuétano de los huesos es lo profundo, ya donde está la médula, que no queda otra, donde queda la médula, hasta allá de lo profundo. Y así mismo trabaja y traspasa en nuestros corazones. Así es que cuando hacemos esto en el scroll del celular y yo misma, en ocasiones estoy sentada, tengo un trabajo, tengo varias tareas, yo soy multitasking, tengo que hacer muchas cosas, tengo que cumplir con muchos compromisos, y a veces esto en detenernos, que para mí es una computadora, porque donde quiera me puedo conectar a esta y puedo ver y hacer trabajo, pero soy consciente de que hay cosas que me pueden distraer y esas cosas me quitan el tiempo de lo que en verdad es importante. Me observo, no digo, nunca lo hago, me observo y por eso lo traigo. Porque si no estamos conscientes, quizás hasta delimitarnos un tiempo, podemos perdernos demasiado de las cosas que verdaderamente son las importantes. Así es que ¿verdad? Lamentablemente, ese scrolling acostumbra nuestra mente a las cosas rápidas. Ahora mismo hay un video de 40 minutos y no un mensaje de la palabra. Y decimos, usted de 40, veces yo no lo voy a escuchar porque me va a coger mucho tiempo. Y preferimos irnos a los shorts, que son las cositas simples, chiquititas, y algo ahí 2 minutos y seguimos con el próximo, seguimos por el próximo. Esa disciplina hace que perdamos la capacidad de concentración. Por eso es que cuando entramos en algo que tiene que profundizar, nos quedamos superficiales, porque hemos dañado nosotros mismos esa capacidad. Y eso ocurre con nosotros como adultos y ocurre con nuestros niños. Entonces, el sistema nos está llevando a eso. El sistema nos está canalizando a que todo es a través de las redes, a que todo es un globalismo, a centrarnos ¿verdad? En que todo debe ir desde un solo lugar. Y hay cosas que sí son muy beneficiosas en el proceso para ayudarnos en unas cosas tecnológicas o en unas cosas de avance, de trabajo, etcétera, pero al mismo tiempo nos atrapan. Es una manera sutil y tenemos que estar conscientes de eso. Así es que ¿verdad? Aparte de ese daño que nos da en el cerebro, nos separa de la fuente, que es Jesús. O sea, nos está afectando. Vemos que ya no nos podemos concentrar, pero entonces el resultado va a ser que no voy a tener la capacidad de centrarme, de concentrarme en quién es la fuente, quién me da el guía, quién me da la base, que es Jesús. Nos afecta el discernimiento. ¿Entienden cuál es la consecuencia? ¿Hasta qué punto nos lleva?
Entonces, ahí es que empezamos que todo es maldad, que hay persecución, que todo lo que está alrededor mío es una deslealtad, que se quieren aprovechar de mí, sin permitir al Espíritu Santo que nos dirija como verdaderamente, ¿verdad? Nos enseñe y podamos ver la verdad y ejecutar, pero de acuerdo a esa visión del Espíritu Santo, que es el que sabe la dirección que es perfecta en su voluntad, a la dirección que va bajo la perfecta voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque es por medio de la palabra de Dios y por medio de la obra del Espíritu Santo es que Dios transforma nuestra vida. A través de la palabra, por medio del Espíritu Santo, restaura matrimonio, reconcilia corazones, unifica las familias, nos ayuda en las ideas para el negocio, nos ayuda en las ideas para la iglesia, nos ayuda en las ideas para el trabajo, en cómo puedo establecer mejor dinámica para cumplir con tantas responsabilidades. Y el verso 8 nos dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Ellos ponían el sentido. Ellos narraban, explicaban, pero daban sentido a lo que estaban diciendo para que pudieran entender. Pero hay una parte al otro lado y era la atención. El pueblo estaba atento, estaba en actitud atenta. Y esto es hacer lo básico, pero hacerlo bien hecho. Es lo básico, leerla, buscar, enseñarla con intención, ¿verdad? Con ese punto de hacerles entender cosas básicas. Leer la palabra, orar, tener comunión con otros. ¿Qué es esto? Congregarnos. Eso nos dice la palabra, nos manda a congregarnos. Un verdadero avivamiento no comienza con grandes espectáculos. Comienza desde la intimidad de nuestros corazones. Así que cuando el corazón responde a la adoración, miren lo que pasa. El versículo 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Miren esto. Cuando el corazón responde a la adoración, lo primero es que levantaron las manos. Eso es una señal de rendición. Esto es una señal de entrega y de dependencia de Dios. Y adoraron con todo su ser. Ellos se humillaron, levantaron las manos como dependencia, dijeron amén, afirmando que lo que se había dicho, así será. Amén, amén, doblemente. Y se postraron en reconocimiento de la autoridad de Dios. Cuando la palabra de Dios toca el corazón, la respuesta natural a la adoración es reconocimiento de su autoridad. Somos nada. Señor, sin ti no soy nada. Y eso no significa que usted se está menospreciando. Eso significa que usted se reconoce dependiente del Señor. Dependiente de Él. Cuando la verdad y la palabra nos confrontan, la palabra rasca. La palabra vuelve, nos mete esa espada de doble filo que llega a lo profundo, pero nos sana. Es para limpiar. Escuchaba ayer, mira qué curioso, se me ocurre esto, me dieron a la mente, Señor. Una pastora hablando. Es su testimonio que no lo voy a contar, simplemente el evento. El Señor la mandó a limpiar el jardín. Y ella veía que en el jardín salen muchos matojos malos y sale el coquí. Y me acordaba, eso me remontó cuando yo chiquita, que mi vecina del frente tenía una grama preciosa, una grama con hojitas chinas, aquello era precioso, pero todos los días, ella era como un contrato sin hablar, porque yo iba y ella me ponía a sacarle los coquíes pues, el patio al frente, y me pagaba 50 centavos. ¿Vieron? 2.50 semanales. Todos los días yo iba y con un cuchillito sacaba el coquí. Y esto salía un pastito con una batatita. Ayer me enteré, ayer aprendí en ese mensaje que ese coquillo tiene la habilidad, por eso es que sigue saliendo, de crear 7 semillas más profundas. ¡Wow! Entonces, digo que ella está contando que el Señor la llevó para aprender eso. No tienes que hacerlo de esta manera. Él la dirigió hasta que logró sacar 7 semillas más profundas, así como entrelazadas en raíces, los nuditos. Entonces, digo, la verdad,
la palabra del Señor tiene la habilidad de confrontarnos, de sacarnos ese coquillo que está en nuestros corazones, de restaurarnos y permitir que eso no vuelva a nacer, porque es la razón por la cual lo sacamos de raíz hasta lo profundo, para que no vuelva, para sanar, para limpiar, para restaurar y que eso se quede impecable. Yo imagino un jardín en el cielo, qué hermoso. Qué hermoso. No vas a tener que pasar primo. No vas a tener que pasar máquinas. Y entonces, eso es hermoso con flores, con un árbol. Yo me imagino una cosa más explosiva. Un paraíso hermoso. O sea que la verdad, en esa confrontación, tiene la potestad, la autoridad, tiene el poder de llevarnos al quebranto y de llevarnos hasta el llanto en lo profundo, con dolor. Yo no sé si usted lo ha experimentado, yo lo he experimentado muchas veces. Que leyendo la palabra, y ayer era algo que yo no sé ni por qué, porque era un testimonio de una cosa y era una palabra que estaba dando en otra y yo llorando. Porque la palabra nos confronta, la palabra es viva, es eficaz, es para restaurar, para limpiar. Si es que puede llevarnos hasta el llanto. Y miren esto, en el versículo 9 nos dice, y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Es una confrontación. Ellos descubrieron que su corazón estaba dañado y esa palabra estuvo ahí para sanarlo. Pero finalmente entendieron cuán lejos estaban de Dios. La palabra los llevó a confrontarse y darse cuenta lo lejanos que estaban del Señor. Es que la ley de Moisés, que era la que estaban leyendo en ese momento que se estaba leyendo, contaba la historia de cómo Dios llamaba a un pueblo para vivir en comunión, que básicamente nos está contando la historia del pueblo de Israel. Se dieron cuenta de que habían olvidado a Dios. Ahora, la palabra de Dios nos confronta, porque no podemos ser sanados de aquellas cosas que no estamos dispuestos a conocer. Porque nos confronta, me refiero a esto, nos confronta, nos dimos cuenta y nos justificamos, pues entonces no estoy dispuesto a reconocer mi pecado, mi maldad, mi falta, para entonces ser sanada y ser transformada. La virtud, la bendición, la gracia, la misericordia, porque es misericordia de Dios, de que nos permita a nosotros conocer de la palabra, que podamos buscar, es porque Él nos va a pasar en el proceso, nos va a confrontar, pero es para limpiar y sanar y restaurar nuestras vidas y nuestros corazones. Esto va a traer, una vez nosotros reconozcamos, nos va a traer a un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es esencial para un avivamiento. O sea que cuando oramos por el avivamiento, ¿verdad? Pensamos en el resultado, pero no estamos mirando el proceso. Y el proceso comienza desde el quebranto. Es esencial para un avivamiento cuando dejamos de justificar nuestras fallas y permitimos que Dios nos descubra. Cuando nosotros dejamos de justificarnos. ¿Okay? Dios no nos confronta para destruirnos. Dios nos confronta para ser restaurados. Amén. ¿De qué? ¿Con qué cara yo me presentaría, verdad? ¿Con qué cara nos presentamos ante el Señor, verdad? Con tantas cosas. Lleva tu palabra, pero no permití que tu palabra obrara en mí. O sea, que voy a llevarle el mensaje a los hermanos, voy a llevar la palabra, pero entonces no estoy permitiendo que la palabra esté obrando en mí. O, ¿verdad? Hay un programa, y esto me vino así a la mente escribiendo el mensaje y recordé, hay un no sé si llamarle ministerio, pero es una organización sin fines de lucro que hacen intercambio de jeringuillas. No sé si usted lo ha escuchado. Ellos se dedican, ellos se dedican a ir a los puntos de drogas, a hacer intercambio de jeringuillas con el propósito de evitar propagación de enfermedades. ¿Ves? El VIH, la hepatitis, cosas como esta. Yo no estoy de acuerdo con eso porque siento que yo estoy viendo a un adicto y le estoy abonando a esa adicción. Pero mirando el punto que ellos están trayendo, pues tiene un sentido. Ahora, lo traigo no porque esté de acuerdo, no, sino en el sentido de que
¿Con qué cara me presento al Señor a decirles, les cambié la jeringuilla, les quité, ¿verdad?, para la probabilidad de otras cosas, les quité el cigarrillo, otras cosas, si en mi privacidad, donde nadie me ve, sigo usando la jeringuilla, sigo usando las otras cosas o sigo aportando? Si en mi privacidad, y eso lo traje en el ejemplo solamente de ese evento, de lo que hace esta organización, pero en la realidad, ¿verdad? Si sigo con una vida desordenada, si sigo con una vida donde voy a oscuras allá o en el lugar donde nadie me ve, pero Dios sí te ve, y sigo con una conducta que no es la agradable, pero es la que quiero presentar hacia el mundo, pero en mi privacidad no la dio, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Con qué cara nos presentamos ante el Señor? ¿Qué le vamos a decir al Señor cuando le diga, le cambié la jeringuilla, pero yo la seguí usando? Le quité el cigarrillo, pero yo lo seguí usando. Le quité la droga, pero yo la seguí usando. Le dije que no robara, pero yo por acá hago lo mío. Y entonces, cuando miramos esto, pues esto es una confrontación directa a nuestras vidas. Porque ahora, ¿verdad? Puede ser hasta medicamentos. Mire, cuando a mí me operaron de la rodilla, a mí me dieron Tylenol con codeína. Está fuerte. O la otra que es Percocet o algo así, que eso está fuerte. Eso es algo que tira. Entonces, solamente yo misma, ¿verdad? Consciente del daño que podía hacerme, lo mantuve el periodo de tiempo únicamente necesario, porque puede crear una adicción. Entonces podemos decir, pues que es medicinal, pero sigue siendo una adicción. Sí. O sea que no estoy hablando solamente de cosas ilegales, estoy hablando incluso de medicamentos. ¿Ves? Y entonces, si sabemos, ¿verdad? Pues entonces los evitamos. Igual que permítele al Señor que termine la obra que empezó en ti. Amén. Amén. Queremos hacer la obra, queremos llevar el mensaje, queremos llevar la palabra, queremos que las vidas se reconstruyan, pero permite que el Señor termine esa obra que ya comenzó en nosotros, no caminemos atrás. Así que en el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, podemos, ¿verdad?, contrastar de la confrontación, la dureza, ¿verdad?, que hay en nuestros corazones, o la semilla que se aloja allí, hay que sacarle todas las raíces para que no vuelva a nacer, sacarla desde raíz. Pero en el verso 10 dice, luego les dijo, y comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El Señor, ¿verdad? No llores, vete y celebra, porque ese llanto que hoy tienes es porque has tenido un arrepentimiento, has tenido un reconocimiento, sabes lo profundo, sabes lo que hay que cambiar. Pues entonces ahora ve y celebra, comparte con otros, lleva las buenas nuevas, lleva la palabra, lleva el mensaje, dale los alimentos que necesitan, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Y tal vez cargamos con culpa, tal vez nos sentimos cansados, tal vez tenemos luchas, ¿verdad?, por lo mismo. Se ha fallado tantas veces y le dices, Señor, ya no es verdad, ya no encuentro ni cómo pedírtelo. Tu pecado no tiene la última palabra. La última palabra la tiene el Señor. Amén. Nuestros pecados, nuestras maldades nos define la palabra del Señor. Por eso el verdadero avivamiento sigue casi siempre el mismo camino, va a llevar un ritmo. Escuchamos la palabra, es el origen, nos confronta, nos quebrantamos y somos restaurados por la gracia de Dios. Amén. Entonces, en otras palabras, Dios no solo perdona tu pecado, también te restaura el gozo. Porque entonces ya vas a mirar atrás, decir de dónde el Señor me sacó. Gracias, Señor, te adoramos, Señor. Así que empecemos nuestro avivamiento hoy. En este final, ¿verdad?, de ese capítulo, ese verso 12, o no del capítulo, pero el verso 12, muestra la transformación y dice el verso 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado, habían permitido que el Señor hablara directo a sus vidas, habían permitido una transformación, habían permitido que el Señor bramara. Y esta hoy es una invitación, comienza en tu corazón. Es una invitación para que permita que el Señor comience desde tu corazón. Comúnmente, cuando hablamos de avivamiento, lo que viene a la mente de las personas es aquellos tiempos en la historia en que hubo un gran levantamiento de multitudes de personas
a orar al Señor en convicción de pecados, a reconocer a Cristo, vemos la ola, vemos el resultado, pero eso que estamos viendo en nuestra mente es el resultado de un proceso que cada individuo o colectivo, ¿verdad?, o iglesia recibió de parte del Señor en la confrontación, primero en la búsqueda, en el hambre, en la necesidad, en la confrontación, en el arrepentimiento y entonces en lo que el Señor derramó en nuestras vidas que podemos entonces ahí llevarlo a otro. Ese es el verdadero avivamiento. Vemos el mover, la hora que viene y la transformación. Sin embargo, esto no está reservado para momentos extraordinarios. Comienza de una manera bien sencilla, que es un corazón que vuelve a tener hambre de Dios. Una persona que abre la Biblia con humildad. Señor, posiblemente yo no sé de mucha palabra. Posiblemente hay vosotros y hay unas cosas que yo no las voy a entender. Pero yo sé que con tu discernimiento, con tu ayuda, tú me vas a poder revelar. Créanme que el Señor lo hace. Aún en los momentos de tentación más difíciles, créame que el Señor lo hace. Créamelo que el Señor lo hace. Preséntalo con honestidad. Señor, estoy pasando por esta crisis, estoy pasando por esta situación, me está doliendo esto. Señor, me estoy desviando en esto. Lo que sea, ya el Señor lo conoce. Y créeme que Él va a ir en su auxilio. Él va a ir en su auxilio. De que oración sincera y una vida que decide rendirse a Él. Disposición desde adentro del corazón. Disposición desde adentro del corazón para lograr esa transformación. Créanme que Él lo hace. El avivamiento que estás esperando para tu iglesia, para tu familia, para tu vida, hoy comienza en nuestros corazones. Cuando buscas a Dios en su palabra y cuando permites que su verdad te transforme y cuando respondes con fe y obediencia, algo empieza a cambiar dentro de ti. Así es que termino con esta pregunta. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a que Dios inicie ese avivamiento en tu vida hoy? Gloria a Dios. Estamos dispuestos a que el Señor nos confronte, a que, ¿verdad? Primero tenemos que tener la disposición que es el hambre. Tenemos que permitir que el Señor nos hable. Tenemos que estar atentos a su voz, atentos a su mensaje, atentos a su palabra. Y esa palabra va a venir con una confrontación. Esa confrontación nos va a encontrar con nosotros mismos, con nuestra maldad, con todo aquello que es desagradable. Uno va a decir, válgame, esa soy yo, que me considero así. Imagínense, fulano o sultano, porque la mente va a correr, pero eso no es la función nuestra, ni es lo que el Señor quiere. No vamos a mirar al lado, vamos a mirarnos para adentro, a nosotros mismos. Amén. Es que quiero que oremos y entreguemos este tiempo al Señor y pidamos que el Señor provoque, ¿verdad?, nos dé esa hambre para nosotros intencionalmente buscarla. Amén. Amado Dios y Padre bueno, te doy gracias en este tiempo y en esta hora por esta palabra. Padre, transforma nuestros corazones. Glorifícate, Dios, en nuestras vidas. En el dulce, santo, puro nombre de Jesús te pido y comiences el avivamiento en nuestras vidas. Que nosotros podamos, Señor, hacer esa transformación genuina que brote hacia el exterior y que otros puedan alcanzarlo, Señor, que puedan alcanzarte a ti. Del mismo modo que se han levantado otros avivamientos en otros tiempos, Señor, y lo constata tu palabra, sabemos que el principio es esa humillación de nuestra parte, esa confrontación, ese quebrantamiento, para entonces tu obrar en nuestra vida. Por lo que te pido, Señor, en esta hora, que rompa, Señor, con todo aquello que nos ata, que nos limita, que nos quebranta, para que seas tú el que tome ese lugar y ese espacio y sea transformada en nuestras vidas. Glorifícate, Dios amado, en medio nuestro, y te pedimos, Señor, en esta hora, por cada uno de los hermanos que nos encontramos aquí presentes y que también, Padre amado, se encuentran a la distancia. En el santo, dulce, puro nombre de Jesús, una vez más te doy las gracias. Amén, amén. Les amo mucho. Me despido por aquí. Un besito. La pastora Cindy, Dios les bendiga, Dios les guarde y les amo en el amor de Cristo. Nos despedimos por aquí.